Pues bueno, Adrián, si te parece, vamos a por las fugas de capitales, ¿no? En Europa, por Sí. lo menos. Sí, esto es un gráfico interesante que son los outflows o las salidas de capital, específicamente en Europa, que al final es el terreno geográfico que ha sufrido más de cerca esta crisis energética y bueno, es el territorio que peor lo está pasando en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Y podemos ver, pues eso, lo que comentas, una fuga de capitales tremenda. Mm, Y esto por un lado es negativo, ¿no? Porque la situación es complicada. De hecho, he traído algunos especialistas en el podcast de mi canal mm, de estos temas, sobre todo interesante. del gas, del tema eléctrico, y me dicen que es complicado y también dependerá de cómo venga el invierno, si es muy fuerte o no. Pero dejando eso de lado, también es positivo ya que ahora mismo las valoraciones en Europa son muy atractivas y, por ejemplo, mi cartera casi toda está compuesta de compañías, pues muchas compañías nórdicas, de Suecia, de Noruega, también muchas compañías, pues eso, como digo, europeas, que son de calidad, que se han visto arrastradas por el mercado, muchas small caps también, empresas pequeñas, y pues quiero ser también optimista para los oyentes y que sepan que también pues no todo es tan negativo y Mm. actualmente podemos encontrar, en mi opinión, muchas más oportunidades que quizá en Estados Unidos. ¿Tú no estás tan expuesto a la bolsa americana? La verdad es que no, no por nada en concreto, o sea, yo soy un inversor internacional buscando siempre los matices, por ejemplo, voy con respeto en China o en Japón, porque por ejemplo Japón sí que tiene una cultura inversora diferente y quizá pues son más de Mm, repartir dividendos y no afloran siempre el valor, entonces voy con cuidado en economías pues que no estén del todo desarrolladas, ¿no? eso Pero en es. general acostumbro a invertir en muchos sitios geográficos, sobre todo en Mm, Canadá, en Europa, como digo, en países nórdicos hay muchas compañías muy buenas, tienen una muy buena cultura para invertir ahí, hay muy buenos directivos, pero obviamente también en Estados Unidos. Pero es lo que comenta muchas veces Howard Marks, ¿no? Que dice que la bolsa es como un péndulo. Y lo que hablamos antes de a veces en Estados Unidos hay codicia y a veces hay miedo. Y en Europa en este caso hay miedo. mm. Y es cuando podemos ser más codiciosos y cuando podemos encontrar empresas más baratas que en otros sitios geográficos. Hay muchas Mm. veces que, por ejemplo, ahora mismo Rusia es la bolsa que más ha caído y después tenemos a Polonia. Y yo mismo he aprovechado para comprar algunas compañías de Polonia que me parecen muy interesantes. Sí que es cierto que en Polonia pues, hay una inflación más elevada, los tipos de interés son diferentes y lo debemos tener en cuenta en nuestra valoración. Pero Claro. siempre que nos cuadre, pues es bastante interesante. De hecho, en el siguiente gráfico, Ricardo, Mm, a la izquierda, podemos ver cómo es uno de los momentos en los que las bolsas, excluyendo Estados Unidos, o sea, es decir, que las bolsas internacionales están más baratas respecto a Estados Unidos. mm. Podemos ver cómo la tendencia ha sido muy clara y actualmente, mientras el PER actual de Estados Unidos es de 15 veces, los demás, excluyendo USA, es de 10 veces. Por eso Mm. digo que hay muchas veces que podemos encontrar oportunidades fuera de Estados Unidos, porque parece que siempre la bolsa es Estados Unidos, pero Total. muchas compañías fuera que son muy interesantes. En Francia, como digo, en Italia hay muchas small caps interesantes, Mm. Reino Unido, en Suecia, etcétera. Pues tío, me parece súper interesante. Incluso, joder, tenemos que grabar algún vídeo sobre esto porque súper súper guay. Porque además bueno, casi siempre no nos focalizamos en la bolsa americana, porque bueno, yo al menos es donde más he invertido, ¿no? Y seguramente la mayoría de la gente también. Y cuando hablamos de Europa solamente tenemos en cuenta Alemania y el DAX, ¿no? Es lo que hay. Cuando buscas por internet, siempre es el DAX en Alemania, en Europa, ¿no? Y en Norteamérica, pues el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones, ¿no? Pero, joder, el tema de las compañías nórdicas me parece súper interesante. De hecho, yo, ahora ya no, ¿no? Pero hace 5 o 6 años, cuando estuve un año viviendo en Noruega y cuando estaba allí sí que me interesaba mucho más por las compañías noruegas. De hecho, tenía algunas en el radar, porque yo cuando estuve en Noruega fue precisamente después bueno, te he comentado antes, pues que después de los 11 años de mercado alcista, que en algún momento pues se veía que tenía que haber una corrección y en aquel momento yo tenía compañías noruegas en el radar, eh, fundamentalmente hablando buenísimas, pero que cotizaban a múltiplos todavía demasiado altos, ¿no? Entonces esperaba el momento para comprar si finalmente pues llegaba ese retroceso. Finalmente no compré ninguna, pero sí que esto que dices me parece, o sea, me parece una estrategia súper interesante y que seguramente muy poca gente aplica, tío. Claro, y es que además, cuando tú eres un inversor en renta variable y es un inversor activo,
Esto tiene sentido para los inversores de gestión activa, porque si al Total. final estás indexado, me parece bien, es una inversión que respeto, no la hago yo mismo, ahora mismo, quizá en un futuro, como decías antes, las estrategias cambian dependiendo del patrimonio y de la finalidad, pero ahora mismo un inversor activo lo que quiere es generar alfa y superar al mercado, porque esa es la gracia, ¿no? Intentar superar al mercado para generar una rentabilidad. Si no, no lo hagas y te indexas. Eso está bien. Depende del tiempo que tengas, de si trabajas de esto o no, etcétera. Pero si quieres ser un inversor activo, lo que tienes que buscar es alfa y la mejor manera es buscar donde hay más ineficiencias. ¿Y dónde va a haber más ineficiencias? Donde menos ojos hay, donde la gente no está mirando. Entonces, si la gente está todo en Estados Unidos, si Google la tienen mirada 1.000 analistas, Microsoft igual, Meta igual, ¿por qué no vamos a Europa, que hay empresas muy buenas, hay CEOs muy buenos y tienen modelos de negocio recurrentes, estables, incluso anticrisis, muchos? ¿Por qué no vamos aquí, donde quizá son compañías que capitalizan a 100 millones, 200 millones solo Donde, y tienen un analista? Y encima hay muchas veces que incluso en los países nórdicos los informes anuales están en sueco y hay muchos analistas que no claro. entran directamente porque no quieren traducir el documento. Yo eso lo traduzco Sí, y, sí, sí. y aproveches porque eso es una ventaja competitiva para ti como Para inversor. ti, totalmente, Porque totalmente. después muchas compañías crecen más, salen al Nasdaq, salen a cotizar en otro país o simplemente traducen los informes porque tienen más inversores y tú ya estás dentro. Tú ya Claro, sabes lo que vale la compañía. claro. No, pues al final, pues para un inversor retail con una cartera pequeña, ¿no? Que podríamos decir, pues 20.000, 30.000, 50.000 euros, pues joder, poder aprovechar el potencial que tiene una multibagger, que es una empresa que tiene una capacidad o unas perspectivas de revalorización muy grandes, pues en un periodo más corto de tiempo, pues puede ser muy interesante para que le cambie la vida directamente, ¿no? Porque, bueno, Claro, es que esto es un tema que tampoco entraré ahora porque es un tema muy extenso, pero dentro de lo que son las acciones, que hemos visto que es el activo que más rentabilidad da a largo plazo, dentro de las acciones, el tipo de acción que más rentabilidad da a largo plazo es la small cap, la empresa mm, pequeña, que tiene todo el sentido del mundo. Porque al final una empresa pequeña tiene más recorrido para crecer, normalmente, más mercado, más crecimiento, etcétera, etcétera. mm, Y dos claves muy importantes cuando somos inversores pequeños. Yo ya digo, yo tengo mi cartera revelada y casi todas mis proyecciones son small cap, son empresas pequeñas por eso, porque quiero aprovechar, yo puedo asumir la volatilidad y lo que busco es batir al mercado y tener una rentabilidad a largo plazo atractiva. Entonces, la gracia de esto, por ejemplo, mi cartera, como decías, es de 50.000 euros. Para alguien puede parecer poco, para alguien puede parecer mucho, para mí es correcto, ¿no? Y voy añadiendo, pero con 50.000 euros, lo que puedes hacer con 50.000 euros no lo puedes hacer con 2 millones. Entonces, o con quizá 2 millones sí, pero con el patrimonio de Warren Buffett no lo puedes hacer. claro. Entonces, la ventaja de estar en small caps, una de ellas, muy importante, es que estas small caps son muy líquidas. Muchas veces se intercambian muy pocas acciones durante el día. Una empresa de 50 millones es muy pequeña. De hecho, Warren Buffett, si quiere invertir, la tiene que comprar toda y aún sigue siendo pequeña. Entonces, los fondos que veis muchas veces, los fondos españoles, no sé, por ejemplo, de Esteban, True Value o Numantia de Mérito Quintana, etcétera, son fondos que son muy buenos, tienen compañías muy buenas, pero ellos mismos muchas veces reconocen que si fueran inversores particulares no invertirían de la misma Claro. forma que teniendo un fondo. Entonces, eso quiero que quede claro porque muchas veces la gente ve posiciones de los fondos y las puedes copiar. Obviamente siempre digo que primero no analices, pero puedes coger la idea. Pero es que deberíamos estarnos fijando en otro tipo de compañías aún más pequeñas, porque es ahí donde, como digo, no hay analistas, son Mm, ilíquidas y esta gente no puede entrar, pero cuando tú ya estás dentro y después la compañía crece y ahí es cuando entra el fondo, tú ya estás dentro desde hace mucho. Eso es una de las claro. ventajas. Claro, sí, también es verdad que esto, pues, dejar muy claro, pues, que tiene es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, pues, las posibilidades de generar beneficio en un periodo de tiempo más corto son muy grandes, pero el análisis tiene que ser 3 veces mejor, porque, como tú dices, ¿no? Son empresas que no están seguidas por los analistas, que pueden tener, pues, algunos aspectos, pues, más escondidos, más difíciles de ver, hay que entender muy bien el modelo de negocio, lo que hacen, estudiar la competencia, ver cuál es el Claro, competidor más grande que tienen, ¿no? Hacer las comparaciones típicas, pero hacerlo, porque hay mucha gente que, macho, invierte, pues mira, porque me gusta, porque hoy me he levantado con este pie y me da la impresión o me da una buena espina invertir en esta compañía, y esto normalmente sale mal, ¿no?
Claro, es un tipo de inversión que puede ser duro. Hay muchas veces que las acciones small caps, como digo, son muy líquidas y pueden pasarse 2 años planas sin hacer Claro, nada. Y tú como eso inversor es. dices, ¿por qué no sube? ¿Qué está pasando? Y es eso, que puede ser muy frustrante y después de golpe te sube un 100% en dos Claro, días o te baja total. un 50%. Entonces, no es para todo el mundo, pero sí que es verdad que a largo plazo es lo que realmente ha dado más retorno y tiene todo el sentido